Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en una Hola, masterclass en donde vamos a tratar un tema muy interesante, donde vamos a aprender muchas cosas, que es sobre el impacto que las emociones tienen en nuestro cuerpo desde un punto de vista más científico. Y para eso he invitado a una persona que tiene autoridad y es especialista en este tema. Pero antes les cuento que mi nombre es Luis Díaz, que soy el creador de Liberación de la Memoria Celular, o CMR, que es una metodología de sanación y transformación de vida, que ya le vamos a contar un poquito más. Pero en este momento les quiero presentar a la doctora Daniela Provenzano. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Daniela está cerca de Barcelona, en Ujú, España. Nació en Argentina y es médica, ujú. especializada en ginecología y obstetricia. Y eres facilitadora de SMR ya hace varios años, Sí, no sé cuántos, pero deben ser como unos 5, ¿no? Más o menos. sí, seis años, 7 añitos. 7 años, wow. Sí. Eres experta en medicina bioenergética y en terapia de polaridad. Actualmente abogas por el ejercicio de la ginecología integrativa y holística. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito por qué has elegido este tema para el día de hoy. Bueno, lo he elegido porque es una forma de ejercer una medicina también un poco más integrativa, ¿no? Y holística, que tenga en cuenta lo que me he formado, que a mí siempre me llamó la atención desde que empecé a estudiar, ¿no? Tanto la parte emocional como la parte energética, ¿no? Cuando yo estaba en no sé, segundo año de la carrera, fisiología, energía, yo decía, pero hay algo que me faltaba, ¿no? Y bueno, y una cosa lleva a la otra y bueno, finalmente he encontrado el nexo y el camino uniendo las emociones, que al final la emoción es energía en movimiento, y también uniéndolo con la parte energética, ¿no? Con la biofísica, que los médicos no tenemos en la facultad, tenemos bioquímica, de ahí que no entendamos mucha cosa, digamos, y a mí en lo personal esto para mí fue clave, de poder enlazar la biofísica, que es la energética del cuerpo, con las emociones. Para mí es como decir, bueno, ahora sí lo estoy haciendo todo, ¿no? O intento hacerlo todo. Ujú. ¿Y cómo viste este conocimiento, cómo impacta en tus colegas, en tus compañeros Sí, o amigos médicos? bueno, a ver, mis amigos son todos, pero no todos tenemos la misma visión. Entonces, impacta, bueno, a algunos les llama la atención, a otros les parece, les da curiosidad, a otros les interesa para el día de mañana ejercerlos y a otros, que es la mayoría, pues no lo ven de esta forma. Ujú, Entonces, bueno, yo los respeto a todos, por supuesto, porque, a ver, la medicina alopática yo la hago todos los días y para algo está, pero también entiendo que para mí, ¿no? Para mi forma de ver, cada cosa tiene su lugar y su momento, en mi modo de ver la vida y mi profesión. ujú. ¿Y El impacto es muy variado. tú ayudas a los bebés a nacer? No hago obstetricia actualmente, lo hice, ahora ya no lo hago más. Sí, hago más ginecología y una ginecología cada vez más integrativa y holística, por eso en la presentación lo mencionaste, ¿no? Porque es así tal cual. Ujú. Bien, Pero entonces, he hecho CMR con embarazadas, ¿eh? O sea, sí, con mamás, ¿no? Es que, porque justamente me preguntaste por el parto, yo no hago partos actualmente, pero sí he hecho este tipo de prácticas con embarazadas, maravilloso también. ujú. ¿Y qué notaste? ¿Qué observaste? Bueno, cambios,
cambios a nivel emocional, lo que es tan importante para ese bebé que está recibiendo toda esa información de su mamá, ¿no? Entonces, ese bebé también está aprendiendo. Claro. Esa es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Si se puede usar CMR con mujeres embarazadas. Bueno, yo lo utilizo, lo he utilizado. Sí, 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 súper positivo, súper positivo. Claro, porque todo lo que la mujer vive, lo vive el bebé adentro, ¿no? Exactamente. Más de lo que uno puede tener noción de lo que es, Ujú, mucho más. Entonces es muy importante el ambiente físico y biofísico en el que está el bebé. ujú. O sea que ya empieza a impactar en el cuerpo emocional del bebé la Por situación emocional de la supuesto, mamá. por supuesto, por Ujú, supuesto. Por eso también es tan importante después al momento del parto de la cesárea, ¿no? El respeto y todo el ambiente que rodea a ese momento, que es clave, y aparte es un momento único. Es muy importante. Esto está a veces descuidado. claro, No tenemos, yo creo que es porque no tenemos noción claro, del ignorancia. impacto. Mm, Claro, entonces, bueno, el sistema es el que es, pero cada vez hay más obstetras y más ginecólogos conscientes. De hecho, tengo una amiga personal que era mi residente inferior, Carolina Bichara, si me está viendo, Caro, siempre hablábamos de estos temas, ¿no? Y ella hace este tipo de partos con contención, con conciencia, con amor. Está haciendo un trabajo espectacular. Así que cada vez hay más. ujú. Bueno, entonces el tema de hoy es el impacto de las emociones en el cuerpo. ¿Mm? Sí, Y tienes una presentación para hacernos. Entonces, exacto. comenzamos y Sí. si hay preguntas las pueden escribir en el chat de WhatsApp o en Facebook. Y Najiba, que está con nosotros como siempre, apoyándonos, nos las va a pasar. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí. Vale. A ver, que yo con las tecnologías. El título es El impacto de las emociones en el cuerpo, de lo físico a lo sutil, porque mi idea era también un poquito hablar de lo que no se dice o no se dijo en los libros de medicina, ¿no? De cómo impacta las emociones a través de la nueva biología, de lo que es la nueva biología de las emociones. Y cómo CMR impacta a nivel cuántico, porque al final todo esto termina enlazando con la biofísica y la física cuántica, que cada vez se está aplicando y demostrando los mecanismos cuánticos que hay en el cuerpo, en nuestra propia biología, en la biología de los seres vivos. ¿Sí? Quería comenzar con esta frase que la voy a leer porque me gustó mucho, que es del doctor Joe Dispenza, supongo que la mayoría lo conoce, porque habla un poquito de, digamos, lo que vamos a terminar o lo que pretendo que se termine entendiendo al final de la charla, ¿no? Los pensamientos son la carga eléctrica en el campo cuántico, ¿sí? Y los sentimientos producen una carga magnética en el campo cuántico, que después vamos a ver cómo se produce esta carga magnética. Y como piensas y como sientes, transmite y sintoniza energías electromagnéticas que influencian hasta el último átomo en tu vida. Los pensamientos envían una señal hacia afuera y los sentimientos te responden o te devuelven la experiencia correspondiente. Es decir, siempre hay un feedback. Quiero ir introduciendo esa idea de feedback, de ida y vuelta, de información, de emitir y recibir. Entonces las personas que están sintiendo rabia, odio, impaciencia, frustración y están sosteniendo esa intención en el futuro, producen una oposición entre la mente y el cuerpo. No hay ninguna coincidencia vibratoria con nada en el futuro, porque están a la espera de, están diciendo ¿por qué no sucede? Están esperando su sanación, que su sanación ocurra para sentir gratitud. Esperan el éxito para ser abundantes o empoderados y esperan la nueva relación para sentir amor. Esto es el viejo modelo de realidad, de causa-efecto. Esto es de Newton. Causa-efecto, el viejo modelo de realidad.
A mí me gustaría que empecemos a pensar que no hay cosas que sean lineales, algo que empieza a ser o a comportarse como no lineal y como no local. Estos son términos que en la física cuántica se utilizan, no son difíciles de entenderlos, iremos viendo también y viendo cómo esto se traduce en el cuerpo también, todos estos fenómenos. Otra cosita que quería introducirles es brevemente lo que es el campo electromagnético. Muy brevemente, no nos vamos a enrollar con esto, pero para que tengan una mínima idea, el campo electromagnético son 23 octavas en total. Si tuviéramos un piano, estos serían 23 octavas, son diferentes armónicos. En un extremo tenemos las frecuencias de radio, por ejemplo, y en el otro extremo los rayos X, los rayos gamma, es decir, todo lo que daña la célula. En teoría, todas estas otras radiaciones no dañan, en teoría, porque no son ionizantes. Otra observación es que, no sé si lo pueden ver ustedes, justamente las frecuencias, a modo de acotación, las frecuencias que introdujo el ser humano son las que la atmósfera rechaza, para que también lo tengan como información. Y aquí, en la parte inferior, yo apunté lo que serían las personas, los investigadores, muchos de ellos yo no los conocí en la escuela de la Facultad de Medicina, no me los nombraron nunca, son premios Nobel, y han descubierto que el ser humano emite determinadas frecuencias, ¿vale? De estas 23 octavas, que es el rango electromagnético, el ser humano, por lo menos en 2/3, está demostrado que emite una señal. Que no la podamos ver o escuchar no quiere decir que no exista. Esto se ha demostrado, ¿sí? Si hay alguna duda, me preguntan. Y otra cosa que también, un concepto que quería aclarar, es que al final en el cuerpo no es como hemos estudiado habitualmente, que la celulita está separada del núcleo y este núcleo está separado del resto y que cada organela está separada. En el cuerpo todo es unidad, todo es una matriz. Yo voy a acuñar el término living matrix. El padre de la medicina energética, el doctor Oshman, el padre actual de la medicina energética, demostró que existe una matriz viviente en el cuerpo. Esto une absolutamente todo. No hay un espacio en el cuerpo que no esté conectado con el resto. Y tampoco se puede negar, ya hoy por hoy, la propiedad ondulatoria o vibratoria de las células. Es decir, está todo bien con la parte química, bioquímica, material, pero también ya no se puede negar a esta altura la función que tiene a nivel celular y subcelular de onda, ¿sí? de onda de vibración y ondulación. ¿Sí? Entonces, ya para introducirnos en el tema, yo siempre les explico a mis pacientes, como para cuando quiero introducir a la medicina energética, me dicen, ¿qué es medicina energética? Bueno, es que como tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo energético, una anatomía física y una anatomía energética. De hecho, estos son unos atlas de terapia de polaridad, donde hay siempre circuitos. Otro concepto a introducir, circuito, emisión, recepción y circuito, donde hay una entrada y una salida energética. Por ejemplo, el más conocido, el campo electromagnético que genera el corazón. Esto es una imagen del toroides muy vista en todos lados, pues esto también se ha comprobado que existe. Tenemos una anatomía física y una energética. Entonces, yo quería hablar primero del biocampo, que es nuestro campo, el campo asociado a la biología, nuestra y de todos los seres vivos. Entonces, el biocampo, digamos, refleja las reacciones bioquímicas que tenemos en el cuerpo, el metabolismo del cuerpo, pero también tiene más información nuestra, tiene información de nuestros pensamientos, de nuestra memoria, nuestra herencia, del funcionamiento del cuerpo y también de las emociones. Toda esa información está en el campo. Lo más importante de esto es que nosotros con nuestro biocampo no estamos aislados, estamos en continuo feedback y continuo diálogo con el campo punto cero o vacío cuántico, que en realidad no está vacío, está lleno de información. A esto se le llama también campo unificado. Estamos en constante resonancia o disonancia con este campo.
En este campo se encuentra también la información del todo, es decir, es como el registro, es el registro akáshico, algunos le dicen registro akáshico. Ahí está la historia de absoluto y el registro de todo lo que existe en el universo, incluidos nosotros, ¿sí? Esto, por ejemplo, el biocampo, las imágenes que ven arriba y abajo que estoy con el cursor señalando, son de una maquinita que yo tengo, que se llama BioWell, que es de origen ruso, donde a través de los dedos, colocando los dedos nada más, se puede saber la información del campo energético total. Tiene un software que analiza, esta máquina es rusa, los rusos son pioneros en todas estas técnicas, de hecho los rusos lo utilizan en la sanidad pública, como una herramienta más de diagnóstico. ¿Sí? Porque otra cosa que vemos en el campo es reflejado a afectaciones que todavía no tienen impacto físico, entonces también es una visualización preventiva que podemos hacer. Y esta es la primera máquina que se creó para medir campos magnéticos, que se llama SQUID, y si ustedes prestan atención, hay varios campos que se miden, y ¿cuál es el más grande? El de los ojos, el del corazón. Las manos también tienen un campo magnético muy, muy fuerte. Los ojos, no sé si alguien se dio cuenta, pero cuando alguien los está mirando uno se da cuenta. Esto es porque percibimos, aunque no lo vemos, percibimos, y algunas personas hasta pueden ver los campos magnéticos de forma natural. Percibimos el impacto del campo de la otra persona, o incluso cuando una persona se acerca, ¿no? El feeling que decimos, ¿sí? Bien, aquí hay unas imágenes de cómo se puede medir el campo. Hay varios métodos, una de las máquinas que yo les expliqué que tenía, también con un péndulo, por ejemplo. Esta es otra forma de hacerlo muy gráfico, que son con electrodos, que más adelante vamos a ver, pero hay muchas formas de documentar la existencia de un campo magnético, ¿sí? Entonces, ahora quería explicar más o menos, para empezar de lo físico a lo sutil, cómo está compuesto el cuerpo, ¿sí? El cuerpo está compuesto por materia, ya sabemos, materia, lo que podemos ver, tocar, o a nivel microscópico también, las células, los huesos, los órganos, los músculos, el propio ADN, está compuesto por agua y energía. El tema del agua es un tema que merece una o dos charlas aparte, es un tema muy amplio, pero no es un agua, digamos, ordinaria, no es el agua que estamos acostumbrados a hablar, sino que es un agua a la que los nuevos descubrimientos llaman una cuarta fase del agua. Es decir, esta no es un agua líquida, pero no es sólida ni gaseosa, es una cuarta fase que es como un gel, como un cristal líquido, podríamos decir. Como una textura melosa, ¿sí? E incluso la fórmula es diferente, no es H2O, sino que es H3O2. Esto tiene que ver con la forma que adquiere el agua cuando rodea las moléculas en el cuerpo. ¿Se entiende? Es altamente ordenada, se forma en capas, y esto le permite captar, almacenar y utilizar energía. ¿Vale? A partir de esa vibración, que es la Living Matrix, que les dije al principio, que el cuerpo estaba todo conectado y emite señales de sonido y de luz, aunque no las podamos ni ver ni escuchar, el agua recibe todas esas señales, las puede captar, las puede almacenar y puede utilizar esa energía. De hecho, hoy por hoy, se cree que las mitocondrias, que son las organelas encargadas de administrar y de suministrar energía, no serían las únicas, sino que el agua en sus enlaces tiene guardada esta energía y la tiene para disponer al momento, ¿sí? Es una energía rápida. Es una especie de batería que se forma alrededor porque rodea todas las moléculas. Puse esta imagen de la membrana de un glóbulo rojo para que vean, esta es la matriz, son finos encajes y filamentos a nivel del cuerpo, de todo el cuerpo, que enlazan desde el núcleo de la célula hasta el último órgano, ¿sí? Esto tiene que ver mucho las membranas, el colágeno y las fascias. Quise ponerles esta imagen para que se den una idea de cómo el agua rodea las moléculas. Tal cual un bolígrafo, una lapicera. Esta vendría a ser la tinta, vendría a ser la molécula, y el agua la rodea completamente, absolutamente todo. Nosotros somos un 60-70% agua, dependiendo del peso, pero en moléculas
En moléculas somos más de un 99% de moléculas de agua, ¿sí? Porque rodea absolutamente todo. Entonces, los electrones que generan las reacciones metabólicas y cada célula en sí, porque todas las células tienen una carga, todas las organelas tienen una carga, circulan por un tipo de fibra óptica, por eso puse esta imagen, que sería sobre todo el colágeno, por eso es tan importante, les decía, las fascias, las memorias que guardan, la información que guardan las fascias. Y los protones irían por el agua, ¿sí? Que se llama proticidad del agua esto. Pero me pareció una imagen gráfica para entender que todo va a velocidad luz en el cuerpo y que hay energía disponible al momento, en un agua altamente organizada. ¿Sí? A ver si puedo pasar la siguiente. Ay. Ahora. Incluso, así como no lo mencioné antes, pero el agua sería un semiconductor, estamos hablando ahí términos un poco eléctricos, pero es para que se entienda, incluso hay superconductores en el cuerpo, a temperatura ambiente, donde esto, digamos, en lo que es la tecnología, los superconductores no están a temperatura ambiente, no existen, o están a muy bajas temperaturas o a muy alta temperatura, y esto en el cuerpo es posible, y se está demostrando. De hecho, las nuevas tecnologías se están basando en cómo está ordenado el ADN para crear superconductores. Es decir, todo esto, al final, la tecnología no es más que una copia del funcionamiento del ser humano. Todo esto es inherente al ser humano, ¿sí? Superconductores también. Y yo decía que el cuerpo entonces estaba formado por materia, agua y energía. La energía, a ver, la definición básica de energía es la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Bueno, tenemos energía a nivel del átomo, energía nuclear débil, fuerte, energía calórica, eólica, hay muchos tipos de energía, pero hay una energía que es la menos conocida, o menos estudiada, que es la energía sutil. Este doctor, William Tiller, tiene 2 libros donde habla de la física de la intención. Él demuestra con fórmulas matemáticas cómo funciona y qué poder tiene la intención, algo tan sutil como prestar atención, el poder de la intención. Esto es muy conocido en la medicina oriental. La información que tengo yo, y en esa era la que yo estaba pues, fresco, pero pues, no pasa nada. Ay, no entendí, no sé si dijeron algo. Perdón, no, a alguien que se le escapó el micrófono, ya lo Vale. Entonces les decía, este tipo de energía es muy conocida a nivel oriental, el chi para los chinos, el ki para los japoneses, el prana, el ja, el kal, el maná, ¿sí? Pero la medicina occidental, digamos, bueno, no la termina de incorporar, ¿sí? Pero hay todo un campo sobre la energía. Para entender la energía, a mí me gustaría hablar de otros temas también que son inherentes, que son 3 definiciones, que serían, ¿qué es lo que es campo, coherencia y resonancia? Para poder entender cómo funciona la energía a nivel del cuerpo. ¿Qué sería la coherencia, qué sería la resonancia y qué sería el campo? Fue en 1930 más o menos que de Broglie definió que todo en la materia también tiene una función de onda y viceversa. O sea, que hay una dualidad onda-partícula. No nos vamos a adentrar mucho ahí, pero para que nos quede el concepto. Todo es vibración. La materia también vibra y se generan ondas de materia. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que medimos la energía, no estamos midiendo algo superfluo, estamos midiendo onda de la materia, ¿sí? Y las ondas se organizan en campos. El campo es invisible, no lo podemos ver, pero determina la forma de la materia. Es decir, si nosotros ponemos una hoja y debajo ponemos un imán, tal cual esta imagen que vemos acá, y les ponemos a la hoja unas virutas de hierro, vamos a ver cómo las virutas de hierro se organizan siguiendo el campo del imán, aunque no lo veamos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea que quiero transmitir? No lo podemos ver, pero el campo ejerce una acción. ¿Sí? Todo vibra. Incluso Einstein definió el campo como un área no material de influencia. Es lo que les decía recién. No vemos
el campo que emite el imán, pero sí lo influencia un área. Podemos considerar a la materia como regiones del espacio en el cual el campo es extremadamente intenso o denso, ¿sí? Por eso lo podemos ver. Y consideraba el campo como la única realidad y lo que rige a la materia. Entonces, a mí me gusta esta imagen que les puse aquí de una pila, que en realidad es de mi mentor en terapia de polaridad, y me gustó mucho porque en este circuito que yo les decía, ¿no? En este ir y venir, en este feedback, en realidad todo es un circuito, todo entra y sale, todo tiene que circular, el flujo de energía también. Es decir, ahí está el apego y el desapego, lo que yo tomo y lo que dejo, lo que doy y lo que recibo. Todo al final en la vida y en el cuerpo es un circuito. Cuando el circuito se bloquea, cuando no hay circulación, ya sea por un tóxico, ya sea por un bloqueo emocional, ahí empieza a haber síntomas. Entonces, existen muchísimos campos en el cuerpo, no es uno solo, sino que son muchísimos. Imagínense la cantidad de células que tenemos. Cada célula, cada molécula, cada átomo, cada órgano emite su propio campo. Esto está generado porque tenemos un polo positivo y un polo negativo, y esto genera a su vez una corriente continua que genera el campo electromagnético. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, de una avellana, de una manzana, de los árboles, del ser humano, incluso el propio planeta Tierra tiene un campo magnético. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, a nivel del cuerpo físico, ¿cuál es el sustrato? ¿De dónde nacen estos campos? ¿De dónde salen? Bueno, pues la materia también forma parte de la energía y tiene una función energética. El sustrato son de estos campos que a su vez están organizados, sincronizados en diferentes escalas o ritmos de tiempo, diferentes armónicos, pero todos actuando a la vez, son las llamadas sustancias bipolares en el cuerpo. Las proteínas son, imagínense el tamaño de una célula, son gigantes, son dipolares gigantes las proteínas, ¿sí? Las membranas celulares también, para lo que es el tamaño celular, tienen un potencial, un voltaje gigante, y esto genera campos electromagnéticos, ¿sí? Las proteínas, las organelas, las membranas. Esto tiene una polaridad también positiva y negativa, genera un campo magnético que además es muy ordenado, y lo que ayuda mucho es que todas estas estructuras estén ordenadas en el cuerpo, es decir, en series. Por ejemplo, aquí tenemos una foto microscópica del músculo y vemos cómo está ordenada en serie, la propia mitocondria, todo va en serie, todo va en capas, en series, y esto hace que tengan una ordenación de un tipo cristal. El agua también hace lo mismo, es como si fuese un cristal líquido. Esto le da propiedades únicas. Como decía, cristales líquidos o antenas de recepción y emisión de información, entonces permite descodificar y amplificar la información que se recibe y que se emite. Esto ocurre a nivel de todo el cuerpo. A ver si puedo poner la siguiente. Ahí. Segundín, ¿eh? No sé por qué no me aparece ahora. Disculpas. Entonces, esta propiedad que tienen de estar tan organizado y tan en serie, les permite tener coherencia y resonancia a las moléculas. Es decir, la coordinación, la simultaneidad, esto es la coherencia. Coherencia no es solo hacer y decir lo que uno siente y piensa, sino que a nivel del cuerpo físico sería la capacidad de hacerlo todo a la vez, en simultaneidad, en sincronicidad, en orden, para un fin común. Es decir, cada parte hace lo que tiene que hacer a su ritmo, empalmado o escalonado con otros ritmos, pero con un fin común, que en este caso sería mantenernos sanos, o estar vivos. Hay una vibración en una frecuencia determinada que permite la recepción, la amplificación y la transmisión de información. Esto es la función de antena. Somos antenas. Y esto además permite, es la mejor forma de realizar una inmensa cantidad de trabajo de manera coordinada con el mínimo gasto energético. Es decir, es eficaz, es eficiente
Y es la nueva forma de ver los sistemas vivos, son sistemas abiertos, no son cerrados. Están en continua interacción, recibiendo y emitiendo información. Esta estructura seriada de los tejidos, muchas proteínas tienen forma de bobina, el propio ADN tiene forma helicoidal, ¿no? Les permite vibrar en fase, es decir, ¿se acuerdan la fotito del espectro electromagnético que había una onda que tenía valles y picos? En fase significa que todos los picos y todas las fases y todos los valles van iguales. ¿Sí? Esto es vibrar en fase. Es todo vibrando al momento, ¿sí? En la frecuencia que le corresponde. Esto también tiene que ver con, como dijimos antes, con la coherencia. Y permite descodificar la información. Esta matriz, en constante vibración, emite no solo energía mecánica en forma de sonido, aunque no podamos escucharlos, que son los fonones, sino también luz. Ya se sabe que las células se comunican a través de los biofotones, en forma muy coherente, como si fuese un láser, ¿sí? Entonces, el campo electromagnético no solo tiene todas estas propiedades, sino que además, encima, lo hace de forma elegante, lo hace en forma de geometrías sagradas. Lo que es electromagnetismo se traduce en geometrías sagradas y forma los fractales. Por eso puse estas imágenes, porque en el cuerpo tenemos muchísimas estructuras en forma de cilio, en forma de helicoide, perdón, aquí tenemos los cilios, las células de Schwann que recubren los nervios, el músculo otra vez, los conos y bastones en los ojos, y los fractales. A gran escala, los fractales también están en nuestra anatomía, y están en toda la naturaleza. Los vemos en las plantas, lo vemos en cómo se ramifica un rayo, en los árboles, en los nervios, o sea, está en todos lados en la naturaleza. Las células se ven y escuchan a través de estos mecanismos. Esta organización de frecuencias, tal cual como si fuese una sinfonía, permite que cada parte haga su trabajo con la máxima libertad, pero con un objetivo común, que es sostener la vida. Esta agua estructurada que decíamos justamente es transparente, es decir, permite que estas señales se transmiten en el cuerpo justo en las frecuencias que el cuerpo emite. El agua, por esta disposición que tiene, permite esa comunicación en ese rango de frecuencias. El agua es el medio y es el mensajero de la señal también. ¿Sí? Esto también me pareció muy gráfico, porque claro, tenemos todos los días, los médicos estamos en contacto con campos. Lo que pasa es que no los tenemos tal vez incorporados como tal, pero aquí es más fácil escuchar. El cerebro lo podemos registrar con un electroencefalograma. El electrocardiograma tenemos abajo. El corazón tiene un campo eléctrico 60 veces más grande que el cerebro, y un campo electromagnético 5000 veces más grande. Y como si eso fuera poco, los ejes cardíacos, los ejes del corazón están alineados con los ejes terrestres. Esto a mí no me lo enseñaron en anatomía, y a mí me parece tan bello, y tan elegante, y tan importante, ¿no? Porque ahí es cuando uno empieza a atar hilos, y a decir, esto es por esto es por lo otro, empieza a atar cabos, ¿no? Le da otro significado a lo que es la propia anatomía. Todas estas ondas que transmiten, por ejemplo, el cerebro, el corazón, el propio cuerpo, el ADN, se llaman solitones. Solitones significa que viene de solitario, de una onda solitaria, que tiene la capacidad de propagarse por el cuerpo a distancias muy lejanas para lo que es el tamaño de una molécula, por supuesto, pero lejana, ¿sí? Así se comunica el cuerpo humano, por solitones. Todas estas, ahí estamos. Nani, ¿Sí? a ver, que hay una pregunta en relación a tu explicación anterior. Fíjate, Selvia dice que hace 23 años se le tomaron una fotografía de esa imagen anterior que había puesto de su aura y se vio un espacio vacío en su coronilla. Quien le tomó la foto fue Keelan y dijo que estaba perdiendo energía. Sí. Entonces ella pregunta si es correcta esa interpretación. Sí, de hecho... Tiene otra pregunta para cuando termine de responder esta. Ay, se cortó, Ajiba, lo último. ¿Cómo?
que hay otra pregunta para cuando termines de responder esta. Vale, bueno, sí, de hecho la máquina esta que yo decía rusa, que es el doctor Korotkov, la del principio, ¿te refieres? La imagen del campo energético. Sí. Sí, están basadas en las Kirlian. Es una tecnología un poquito más sofisticada, pero es una medida indirecta, porque no es directa, es una medida indirecta del biocampo, sí. Y dice, y mi hijo, entonces de 4 años, presentó una franja ancha del corazón hacia su brazo derecho. Una franja de un color rojo intenso y no supo interpretar. Mi hijo tiene Asperger, ¿tendrá algo que ver con esa franja roja saliendo de su corazón? Probablemente. Yo con las máquinas de Korotkov no puedo ver gama de colores, puedo ver si puedo ver gama de colores, porque en realidad si recuerdan la imagen que tenía tonos azulados, violetas, amarillo, naranja, eso significa que el biocampo está en todas sus frecuencias, que está correcto, pero también hay que mirar el grosor, hay que mirar si hay escape. Yo no puedo ver tonos rojizos. Habría que ver si en esa zona, que si coincide con la Kirlian y con la máquina rusa, si a mí me da, o si yo veo algún bache o alguna fuga de energía, porque también se pueden ver. Cuando es algo agudo, se ven más bien fugas, y ya cuando es crónico hay un desgaste, ya no hay recurso energético. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. ¿Seguimos? ¿O hay otra pregunta? Adelante, sigue. Por ahora. Vale. Bueno, les decía, estábamos con los campos y los ritmos. Por ejemplo, este investigador, que me copié el nombre porque no lo puedo pronunciar, Badi Pandiyai, es dificilísimo, él pudo detectar desde el cerebro, adentro del cerebro, adentro de las neuronas, que están los anillos de benceno, que están formando las neuronas, de ahí para afuera, pudo encontrar diferencias y ritmos adentro de ritmos, o sea, ritmos anidados adentro de ritmos anidados en la función cerebral. Y encontró 137 ritmos entre la cabeza y el cuerpo, todos ritmos, por eso digo que es tan importante la ritmicidad y la sincronicidad. Encontró, como ven ahí, frecuencias de terahercio, gigahercio, megahercio, kilohercio, hercios, ¿sí? Hasta llegar a la frecuencia del cerebro, que son ciclos por segundo, que son los hercios. Pero esto no es de ahora. Este investigador es especializado en inteligencia artificial. Esto lo están utilizando para crear inteligencia artificial, para aprender cómo piensa y cómo funciona el cerebro del ser humano. Pero en realidad Saxton Burr, ya en la década del 1920, hizo un trabajo minucioso y descubrió, poniendo 2 electrodos a nivel de en el cuerpo de los seres vivos, en el palo superior e inferior, que teníamos ya una polaridad positiva y negativa, anterior y posterior, y que había un campo que regía la vida. Y estos campos incluso pudo documentar que cambiaban cuando una hembra estaba por ovular, que cuando una célula se estaba por dividir. Es decir, que esto ya viene desde hace mucho tiempo, y se conoce poco. Por lo menos yo no lo conocía y me pareció alucinante. Hice un trabajo con los árboles, que acá marqué el campo electromagnético de los árboles, minucioso, y pudo poner electrodos en los árboles y en la atmósfera, y pudo documentar los ritmos circadianos de los árboles, que no solo son circadianos, hay ritmos estacionales, hay ritmos solares, hay ritmos lunares. Es como ver la naturaleza también desde otro punto de vista, y es muy importante. De hecho, el HeartMath Institute, que más adelante lo vamos a comentar, está haciendo estudios ahora de cómo los árboles se comunican entre ellos a través del campo, y cómo los influencian. Por eso son tan buenos los baños de árboles. Aquí se hacen mucho los baños de bosques, que uno dice, bueno, no solo son sustancias que segregan los árboles que son buenas para la salud, hay un campo que nos rodea. También lo está haciendo con caballos, con los animales. De ahí que se están haciendo constelaciones familiares con caballos también, porque el campo magnético del caballo es inmenso, ¿sí? Y son muy sensibles. Entonces,
Así, las corrientes eléctricas que decíamos que se generaban en el cuerpo por cada célula, por cada organela, en el agua altamente ordenada, esta agua estructurada que decíamos que merece una clase aparte, de tipo cristal líquido, dan las órdenes y organizan. Y los campos magnéticos que se generan sincronizan y coordinan las acciones. Es decir, los circuitos se organizan en campos en diferentes escalas de tiempo. Imagínense orquestar esta sinfonía, la cantidad de funciones celulares que hay por segundo. ¿Cómo se genera este orden, ¿no? Y encima adecuarnos a las necesidades. Cuando algo falla, algo tiene que compensar, ¿sí? Todo está atravesado y regido por campos, desde las cargas de las moléculas hasta las galaxias, hasta todo el universo. Existe una vasta red de comunicación en los seres vivos que utiliza la coherencia cuántica a corta o larga distancia, es decir, siempre hablando de que la distancia molecular, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia de una enzima o una proteína determinada reverbera, hace eco en el agua, en nuestra agua estructurada, creando coherencia con otras estructuras de frecuencia similar, y esto les permite ser resonantes, con nuestro medio interno y externo. Entonces dijimos que el electromagnetismo es luz, porque al final del espectro electromagnético que les mostré al principio, todo es luz. Lo que pasa es que nosotros le llamamos luz solamente a la parte que vemos, pero en realidad todo es luz. La luz puede ser transformada en movimiento, en electricidad, en calor, en electromagnetismo. No sería posible la vida sin luz. Y esta energía electromagnética se expresa a sí misma en geometría sagrada. Esta geometría sagrada que decíamos que forma los fractales, pues esto está muy gráficamente en esta foto, lo podemos ver en las galaxias, en la formación, el crecimiento de un embrión, la secuencia Fibonacci, el famoso Golden Ratio, la geometría sagrada, el patrón oro. Aquí vemos un caracol. También se ha descubierto en el desarrollo del corazón fetal y en el desarrollo del feto en sí, y hasta en el canal del parto. ¿Sí? Esto a mí me pareció, para mi profesión, fascinante. De hecho, lo ve cuando va bajando, va rotando en una determinada dirección, y es porque nuestra matriz también tiene la geometría sagrada, ¿sí? Anidada dentro de otras geometrías, ¿vale? Estos son los fractales que les decía antes, que es una geometría autosimilar. Esto me pareció también súper interesante, porque al final las últimas investigaciones demuestran que el corazón y el ADN, que son dos componentes fundamentales del cuerpo, son antenas multifractales, es decir, que pueden recibir y emitir a varias frecuencias. Esto, digamos, si tenemos dos componentes tan importantes del cuerpo que tienen capacidad, y está demostrado que por su configuración y su conformación pueden emitir y recibir señales, ¿no será que hay otra forma de tratarnos como seres humanos, de aplicar terapias y de aplicar tratamientos también en un futuro, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la charla, porque ahora tenemos que hilar todo esto con las emociones. Ustedes dirán, pero ¿y esto qué tendrá que ver con las emociones? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, o puedo seguir. Bueno, esto es fascinante lo que estás contando, y creo que abre puertas a diferentes áreas de investigación. O sea que Claro, con una sola de estas diapositivas tienes para profundizar muchísimo, ¿no? sí, Creo claro. que Sí, el, sí, el sí. aporte hasta ahora es conectar los diferentes descubrimientos con el objetivo que tenemos hoy de ver cómo todo esto tiene que ver conmigo, ¿sí? Porque Claro, mientras tú estás hablando de una célula humana, nosotros tenemos trillones de células, ¿sí? claro, por supuesto. Somos un milagro viviente, ¿sí? Todo esto Claro, está sucediendo en nosotros sin que movamos un dedo para que suceda. Es automático, es inteligente en sí mismo. exactamente, Y exactamente. entonces, ¿cómo aplicamos este saber, darme cuenta, esta conciencia, a una vida para generar mayor bienestar, tanto físico como emocional? Ujú, claro.
Najib, ¿hay algún comentario o pregunta antes de que Daniela continúe? No. Buenísimo. Bueno, continuamos. Entonces yo les decía, hasta acá, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a las emociones? ¿Qué tiene que ver con las emociones? Bueno, como dije al principio, la emoción es energía en movimiento. Entonces, con la primera visionaria que vamos a dar es con Candace Pert. Ya, bueno, supongo que la mayoría conoce el trabajo de Candace Pert, que descubrió las moléculas de emoción. Ella tuvo un cólico renal y solita se inyectó morfina. ¿Y qué pasa? Se dio cuenta de que la morfina no solo le calmaba la cabeza, sino que le relajaba todo el cuerpo. Y ahí es donde ella se le prendió la lamparita y dice, pero si esto pasa en todo el cuerpo es porque a lo mejor hay algún sustrato, hay alguna sustancia endógena, porque hay receptores en todo el cuerpo. Si hay receptores en todo el cuerpo, debería haber algo natural que también cause casi el mismo efecto, o el mismo efecto. Y ahí descubrió las endorfinas. Y después una investigación llevó a la otra y descubrió las moléculas de emoción, que son los neuropéptidos. ¿Sí? Los neuropéptidos se llaman neuropéptidos porque en realidad los primeros se descubrieron a nivel cerebral, pero hay neuropéptidos, hay más de 100 actualmente. Son cuasi-hormonas. Los neuropéptidos significa que tienen poquitos aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos que forman las proteínas, y son pequeñas proteínas. Y no solo eso, sino que ella descubrió que los receptores de estas moléculas de emoción se expresan en todo el cuerpo. ¿Sí? Y no solo eso, ella fue visionaria, esto es importante también, lo quería decir, los receptores de los neuropéptidos no solo están a nivel neuronal y de todo el cuerpo, a nivel cerebral, sino también en las glándulas y en el sistema inmune, que ahí fue donde nació la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso dio la base para el mundo que es la psiconeuroinmune, ¿sí? Entonces Candace Pert, les decía, fue visionaria porque no solo determinó y investigó muchísimo, de hecho casi obtuvo un Nobel por esto, sino que ella vaticinó, ya esto estamos hablando de los años 80 más o menos, vaticinó que cuando el ligando, es decir, cuando una sustancia se une a su receptor a nivel celular, como si fuese un modelo viejo, digo viejo porque ahora ya no es más así, el viejo modelo de llave cerradura que nos enseñaron nosotros en la facultad, donde hay un encastre perfecto entre moléculas y moléculas, cuando antes de que esto se produzca, se transmite una señal. Hay un diálogo entre las moléculas, que es información electromagnética, pero no activa una molécula o un receptor, sino que como un grupo de WhatsApp, ¡ping!, se activan todos a la vez. Todos los receptores que estén vibrando a la misma frecuencia, que sean similares, se van a activar. Y esto implica un entrelazamiento, lo que es un fenómeno cuántico, que es el entrelazamiento, donde todos los receptores específicos sintonizan o resuenan con esa información específica. ¿Qué pasa? Que esta información fue después demostrada. Irena Kosik y el doctor Bajkovic, otro ruso, demostraron que las moléculas, antes de que se produzca este encaje, esta cerradura bioquímica, hay un diálogo electromagnético. Esto, por ejemplo, aquí es el viejo modelo de la cerradura, el encastre. En cambio, yo ahora, espera que no lo puedo ver porque tengo mi imagen, pero el que está al lado es cómo se emite la señal. Esta es la nueva era de la información y de la comunicación entre moléculas. Se llama modelo de reconocimiento por resonancia, ¿sí? Entonces, para hacerlo muy gráfico, se me ocurrió poner esta imagen. ¿Cómo hacemos para encontrar en una matriz viviente, que somos nosotros, la Living Matrix, en un lugar que puede ser una discoteca llena de gente, o sea, el lugar, la célula o el órgano, todo atestado, todo muy pegadito, lleno de gente, de luz y sonido, porque metimos sonido, fonones, ¿se acuerdan? Energía mecánica y energía lumínica. ¿Cómo hacemos para encontrar a nuestra pareja? Entonces, utilizar la señal electromagnética. ¿Sí? Es la única forma, porque les es muy difícil moverse a las moléculas en un medio tan atestado. ¿Sí? Y esto, por eso fue tan visionaria Candace Pert en este sentido, esto está demostrado. Entonces, las moléculas de emoción, antes de encontrarse con el receptor, resuenan con la molécula que está vibrando a la misma frecuencia. Aquí tenemos nuestro campo electromagnético, que puede estar expandido
o contraído, o estamos resonantes o disonantes, ¿sí? Entre nosotros y con el campo cuántico. Entonces, si está expandido, las células cumplen sus funciones, pueden eliminar toxinas, pueden absorber nutrientes, y si no, dejan de hacerlo. Las células se desconectan del flujo constante de energía e información que hay entre nuestro campo y la materia y las células. Estas se desinforman y entonces viene la densificación. Cuando los tejidos se densifican es porque están desinformados. Ahí es donde entra el agua. El agua ya no deja de ser este cristal líquido, deja de poder transmitir la información a la célula. El agua es el nexo entre nuestro campo y el campo cuántico, y la materia y nuestro cuerpo, y los campos mínimos que tenemos adentro del cuerpo. ¿Qué afectan al campo? A nuestro biocampo, tanto cuestiones externas como internas. Puede ser el frío, puede ser los traumatismos, las cirugías, las radiaciones electromagnéticas, ni hablar, somos muy sensibles a las radiaciones electromagnéticas, por esa misma cualidad nuestra de ser resonantes y coherentes, también somos muy sensibles. Y también las causas emocionales, que son las causas internas, todas las emociones que ya conocemos, el miedo, la culpa, la vergüenza, la rabia, la impotencia, también el amor, ¿sí? La gratitud. Estas son emociones que nos van a expandir, las otras nos van a contraer. Y tiene una traducción clínica todo esto. Y de esto se encargaron de estudiar el Hermas Institute, todas estas repercusiones clínicas. Porque antes de que la emoción sea una molécula de emoción, se genera en otro lado la emoción. Se genera a nivel del campo regidor o el director de orquesta, digamos, que es el corazón. Si bien nosotros tenemos muchos campos en el cuerpo y todos van al unísono, no significa a la vez, sino cada uno haciendo su papel, es como una banda de jazz, están regidos y dirigidos por el campo más grande, que es el director de orquesta, que es el corazón. Y esto tiene una amplísima trayectoria el Hermas Institute en coherencia cardíaca. Ellos analizan los patrones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no es la frecuencia cardíaca en sí, sino lo que hay entre latido y latido. Vendría a ser como el ruido de fondo. Y pudieron categorizar y caracterizar cada emoción, y esta emoción está asociada a un patrón fisiológico, ¿sí? Entonces tenemos tanto estados, hiperestados le llaman esto, ellos, tenemos el amor, tenemos el odio, tenemos la frustración, las pudieron categorizar todas, y cada una tiene un ritmo cardíaco, esto está registrado, ¿sí? Las vibraciones de cada una de las emociones estimulan a los receptores de neuropéptidos. Esto es la sensación que nosotros sentimos en el cuerpo, ¿sí? Es la somatización. Es decir, en la base de todo está nuestra conciencia. Pero antes de que el receptor sea y se una a la molécula de emoción a la cual se une por resonancia, se genera primero en la bomba magnética que es el corazón, con un patrón determinado, ¿sí? Muy definido. Aquí, por ejemplo, está registrado lo que sería el amor y la apreciación y lo que sería la rabia y la frustración. Vean la incoherencia y la coherencia. Los estados emocionales así impactan a través de la frecuencia cardíaca a nivel sistémico, pero no solo porque enviamos señales a nivel del sistema nervioso central, sino porque el corazón, con esta forma de vibrar, ¿sí? De latir, emite también una onda magnética, y saben que la sangre tiene hierro, o sea, es un conductor también, un gran conductor, entonces es una onda electromagnética que nos abarca enteros, no solo por la frecuencia cardíaca en sí a nivel, porque emitimos señales al cerebro, sino a nivel sistémico. El cuerpo es impactado por estas ondas, y obviamente impacta en lo que pensamos, cambia nuestro diálogo interno, nuestro diálogo externo, es decir, cómo nos comportamos hacia nosotros y hacia los demás, y así se crean patrones, y esto se retroalimenta, empieza a ser nuestro estado de ser. Como pensamos no sentimos, como sentimos no pensamos. De aquí es importante rescatar entonces que primero el impacto es biofísico, y luego es bioquímico. Primero es sutil y después material. Yo fui al revés para que sea
más didáctico, digamos, para que se entienda mejor, porque hay veces que son muchos conceptos, pero primero es biofísico y después es bioquímico. Y tampoco termina en nosotros, porque nosotros al vibrar de esta manera también vamos a impactar en otro ser humano, ¿sí? Y en el campo cuántico. Es la información que estamos enviando al campo punto cero, a ese campo unificado. Y también es como dice Dan Winter, un genio de las matemáticas y de la energía, que dice, las ondas sonoras de su corazón están trenzando mecánicamente su ADN. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había ondas mecánicas, los fonones? Esto es lo que hace el corazón. Y las emociones son las potenciales tejedoras. ¿Sí? Es como se va a trenzar el ADN. ¿Sí? Esto significa, se traduce a cómo se va a leer ese ADN y qué proteínas, y cómo va a funcionar, qué proteínas va a sintetizar, de acuerdo a nuestro patrón emocional. Entonces el corazón no es solo una bomba mecánica, es una bomba electromagnética. Y aquí vemos cómo está graficado por el HeartMath, cómo un campo puede afectar a otro. De hecho, se han hecho muchísimos experimentos con profesionales entrenados en coherencia cardíaca. Por ejemplo, hay uno que ponen 3 personas entrenadas en coherencia cardíaca y registran cómo ponen una cuarta persona, y esta cuarta persona, sin tener idea de lo que es la coherencia cardíaca, entra en coherencia también. Esto también se ha visto a nivel social. Se han hecho muchos estudios con meditadores, por ejemplo, con un número determinado de meditadores, y se ha comprobado que ha bajado el índice de delincuencia en un barrio, por ejemplo. O sea que todo al final está comunicado con todo, el universo está unificado. Y también nos da, como les decía, un aspecto clínico. ¿Cuántas veces vemos a alguien y lo vemos con alguna posición, o con alguna contractura? Esto nos dice mucho de cómo está ese flujo energético. Su energía también nos habla a través del cuerpo, porque al final el campo da la forma a la materia, ¿sí? Esta es otra forma muy gráfica, también que me gustó, de otra sabia. La segunda sabia con la que vamos a dar es con Valerie Hunt. Ella hace muchos años tenía colegas en la NASA, que ella hacía electromiografías, y haciendo las electromiografías, es decir, detectando la actividad eléctrica de los músculos, observó que había un ruido de fondo, tal cual el HeartMath Institute con el electrocardiograma, pero ella con el electromiograma, y entonces hizo construir un aparato que detectaba frecuencias muchísimo más altas que la de que un aparato convencional. Un electromiograma puede llegar a abarcar hasta 250 Hz, un electrocardiograma hasta 100, 150 Hz más o menos. Ella pudo captar desde 400 y pico Hz hasta 1000 y pico de Hz. Y entonces los pudo registrar. Y se dio cuenta que había una correlación con el estado emocional de los pacientes. Entonces aquí vemos un campo totalmente ordenado, que también los separó en colores porque los pudo diferenciar por centro energético, es decir, por los chakras, y aquí vemos un campo totalmente incoherente. Aquí hay expansión, aquí hay contracción, aquí hay resonancia, aquí hay disonancia. Y esto es muy bonito porque aquí nosotros veríamos algo incoherente, ¿no? Pero si lo pasamos a lo que son las matemáticas fractales, o la matemática del caos, paradójicamente, vemos que hay orden. ¿Sí? Por eso yo había puesto, no sé si ya pasé esta slide, donde decía que si aumentamos o expandimos nuestra conciencia, a lo mejor empezamos a ver orden donde había caos. Y esto a mí me parece maravilloso y súper interesante. Entonces, hay una física cuántica, que tuve la suerte de que me dio unas clases, ella dice, toda acción o pensamiento surge de una parte de la conciencia, y hay una determinada frecuencia o vibración asociada a ello. Cuando realizo una acción, apoyo una realidad, de modo que me conecto con el universo de forma no local a través de esa frecuencia. Todo lo de allí afuera que esté en esa misma frecuencia me va a responder, o sea, responderá y se reflejará en mi realidad. Valerie Hunt define la emoción como la energía. Es la energía puesta en marcha, lo que decíamos, energía en movimiento. Es una fuente de poder humano. Aunque no se puede definir adecuadamente la emoción, sabemos que sin un aumento de energía a partir de una emoción no hay vida. Es necesario ver el biocampo como un campo de energía organizado por las emociones, y en última instancia por la conciencia.
La emoción es una agitación, una alteración de la calidad del flujo energético. Las respuestas físicas y fisiológicas son secundarias. La emoción es la gran organizadora de nuestro biocampo, ¿sí? De ahí, después se traduce a nivel material. Entonces, a mí me pareció buena poner esta slide porque nos muestra las diferentes escalas en las que también actuamos con CMR. Por eso es tan valiosa esta herramienta, porque al final es todo un loop, es un bucle, ¿sí? CMR nos permite cambiar nuestra conciencia para cambiar nuestra frecuencia cardíaca y para terminar actuando a nivel físico de las moléculas, a cambiar nuestras moléculas de emoción. Y esto a su vez va a retroalimentarse, ¿sí? Y va a ir hacia arriba, hacia el biocampo, mejorar nuestro biocampo y mejorar nuestra conciencia. Para terminar, ya ir concluyendo, 2 palabras de lo que sería nuestra huella electromagnética, ¿sí? Cada uno tiene una firma electromagnética que a su vez tiene una huella electromagnética. Cada uno tiene es como cocinar, ¿no? Cada uno tiene su mano, pues cada uno tiene su propia vibración personal, ¿sí? Y esto a su vez está copiado, digamos, hay una copia a nivel cuántico. Pero esta copia es nuestra copia original, entonces se llama blueprint o huella electromagnética. Desde el momento de nuestra concepción, es una huella holográfica, histórica, ancestral, porque también está influenciada por nuestros ancestros. Es nuestra propia historia personal, y esta historia personal nuestra comienza una interacción continua, en bucle, se retroalimenta, y da como resultado la historia que vivimos momento a momento, seamos conscientes de ello o no. Nuestro grado de salud depende del grado en que resonemos con el patrón de nuestro modelo prístino, o sea, el modelo más puro nuestro, que está en el campo unificado. Y por lo tanto nuestra capacidad para extraer energía y corregir la información. Es decir, si hay energía estancada, no va a poder existir este flujo a nivel micro y a nivel macro. A medida que avanzamos en la vida nos suceden cosas, obviamente. Podemos quedar expuestos a toxinas, enfermarnos, desarrollar infecciones, podemos tener experiencias traumáticas, dado que todo tiene una geometría correspondiente que contiene información, en formación, lo que da la forma, empezamos a acumular la información errónea. De ahí la importancia de ser lo más resonantes y lo menos disonantes con nuestro ser más puro y original. Y eso es lo que nos enseña CMR, a acercarnos a lo que verdaderamente somos, y nos da herramientas para aplicar a nuestra vida. Estamos frente a un cambio de paradigma, donde prácticamente no se podía hablar de las emociones, los libros de medicina no las mencionan actualmente o no las tienen en cuenta, pero hay un cambio de paradigma, donde algo que era un tabú empieza a ser casi como central en la vida y en la calidad de vida de las personas. La conciencia de la existencia de un campo energético, de nuestro biocampo, la vibración que genera y la interacción entre las moléculas y los tejidos al final está siendo también central para entender mejor los síntomas, la salud, la enfermedad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya no se puede dejar de hablar de coherencia, vemos trabajos que ya hablan de coherencia celular en el origen del cáncer, vemos muchos estudios que demuestran, estos son del Hermas Institute, que demuestran que hay conexión y cambios en el ADN a partir de la frecuencia cardíaca. Por eso es de suma importancia la educación emocional práctica y espiritual práctica, porque al final de algo tan sutil estamos impactando en lo más importante que tenemos, que es el núcleo celular, ¿sí? Y a mí me gusta mucho Nassim Haramein, no sé si lo conocen, es un físico cuántico, ya esta es la última diapositiva, que a mí me gusta mucho porque él siempre dice, la ecuación dice, es decir, él puede calcular a nivel físico lo que estamos diciendo. Este es un trabajo muy bonito, que por ahí es medio difícil de entender, pero básicamente lo que está diciendo es esto, que somos una radio. El corazón que transmite esta emoción es el dial al que nos vamos a sintonizar. Y es la frecuencia que vamos a emitir como antenas
depende de nuestro estado de conciencia. No se sabe bien, eso es otro tema y quedaría para muchas charlas más de dónde está la conciencia. Pero bueno, eso es otro tema, hay muchas teorías. Pero básicamente nuestra emoción es el dial que sintoniza y nuestra conciencia, esté donde esté, es la antena que va a emitir y recibir la señal. Y esto es todo. Por lo menos por ahora. Espero que les haya servido. Excelente, Daniela. Mira, hubo tantos momentos en que tenía algo para decir, pero no quise interrumpir, Lo habrás apuntado. porque sabía todo lo que tenías para entregar. Gracias. ¿Puedes salir de compartir pantalla si se ve tu carita Sí. entera? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, este es el momento de hacer preguntas o traer comentarios. A ver cómo... ¿Qué ven ahí? ¿Ven mi Yo cara? te veo a ti. Ok, perfecto. Bien, Najiba, ¿hay algún comentario? Gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí hay un par de preguntitas. Dice Leia, cuando me abrazo a un árbol, mi biocampo se une al suyo. Si llegamos a sentir ese biocampo de árbol, ¿hay un intercambio de información? ¿Me ayuda Claro ese que árbol sí. a equilibrarme o a sentirme querida, a restablecer la coherencia interna? Lo importante son nuestros sensores energéticos que están dormidos. Sí, todo eso. No sé si alguna vez han abrazado un árbol, pero bueno, es una experiencia digna de ser vivida. Y es más, recomiendo que lo hagas descalza, porque la Tierra tiene una capita de electrones. Nosotros somos en promedio electronegativos. Por eso es tan importante el grounding, y se ha demostrado muchísimo los beneficios. Con 20 minutos de grounding bajamos el dolor de inflamación, el dolor crónico y sobre todo la inflamación crónica. Y aparte el cuerpo se carga de electrones. Ni hablar si abrazan árboles, por supuesto, descalzos. Traducí grounding. El grounding Estar descalzo. estar descalzo, el hearting o Ajá. grounding, el estar descalzos en tierra, ¿sí? En superficies nobles. Arena, si es arena y agua, perfecto, porque es un superconductor de electrones, nos cargamos de electrones. Nosotros tenemos que ser positivos, pero somos electronegativos. Ujú. Bien, estas son ideas prácticas, ¿sí? Ideas prácticas para aplicar lo que estuvimos investigando, Comentando. aprendiendo, Ujú. porque la clave es hacerlo práctico, ¿sí? Exacto. Podemos estar metidos en un edificio de 30 pisos hablando de esto, desconectados del mundo, desconectados de la gente, desconectados de nuestras emociones. Y de hecho, podemos llegar a ser expertos en este tema y tener un cuerpo del dolor que nos come, ¿sí? Y tanto. ¿Cómo hacer Supuesto. esto práctico, ¿sí? Ujú. Tú Así es. nombraste cómo CMR lo hace práctico, en realidad. Ha sido siempre mi propósito, ¿no? Sí. Sí, sí, porque se adecua mucho al ritmo de vida que llevamos. Es una herramienta eficaz, rápida. eh, es eficaz, es rápida, porque llevamos un momento de vida donde no todo el mundo puede sentarse a meditar 20 minutos todos los días. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Qué más, Najiba? ¿Hay algún comentario más? Aquí hay un comentario por Facebook, dice Marcela, ¿cómo puedo iniciar una reparación general con un pensamiento, una emoción, con la respiración, salida al campo? Sí, pues lo mismo, al campo, si es descalza mejor. Y bueno, conectarse con el cuerpo, ¿no? En realidad, por ejemplo, el HeartMath Institute, lo que entrena para entrar en coherencia es en crear una emoción positiva, ¿sí? Porque esto, con la práctica, genera coherencia cardíaca y esto cada vez se hace más rápido, es como aprender a meditar también, cada vez uno entra más fácil en alfa, en delta. Pero en realidad lo que va más profundo es la conexión con el cuerpo, ¿no? Y sentirlo. Pero todo lo que ella dijo está perfecto.
está muy bien, también es muy práctico. No sé si respondí. ¿Cómo actúa la coherencia cardíaca con el logro de objetivos y deseos de materializar proyectos? Pregunta Rosaura. Bueno, a ver, no soy experta en, digamos, en lo que sería algo a nivel empresarial, pero si uno está en coherencia con uno mismo y está en la frecuencia de lo que desea, como que eso ya está cumplido, generalmente si tiene que ser, el campo cuántico responde, pero encima lo hace al instante, ¿eh? Pero claro, hay que entrar en coherencia, hay que saber cuál es tu coherencia también, ¿no? Para que eso resuene, porque es la señal que vas a emitir. ¿Mm? De otra manera, ¿qué causa incoherencia? Todo lo que justamente vaya en contra de nuestra esencia. O no, o bueno, con CMR, no cumplir, no tener nosotros nuestras necesidades, saber qué son las necesidades primero, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades y poder tener necesidades cubiertas, necesidades personales. Esto crea incoherencia. Decir que no cuando quiero decir sí, decir que sí cuando quiero decir no, en realidad. Esto es una incoherencia. O sea que lo que llamamos vivir en coherencia con nuestra vida, con nuestros valores, con Sí. nuestras necesidades, hacer lo que, hacer lo que pensamos, hacer lo que decimos, genera también coherencia en el corazón. Claro, por supuesto. Por supuesto, porque no hay ahí lo que decíamos al principio, no se contrapone la mente y el cuerpo. Va todo al unísono. Pero claro, para eso hay que saber qué necesitamos. Y una señal de que estamos viviendo en coherencia es sentir paz, ¿sí? Sentir paz Por interior. supuesto. O gratitud. Gratitud. Totalmente, sí. Exactamente. Bien. Muchos agradecimientos, muy contenta la gente con la información por aquí y por Gracias. Facebook también. Gracias a todos, a ustedes. Aquí hay algunas preguntas con respecto a cómo usar CMR. En realidad CMR es una metodología que se puede utilizar en nuestra vida diaria para nosotros mismos. Podemos utilizarla para sanar las heridas del pasado, para sanar lo que ha roto la coherencia en realidad y volver a encontrar coherencia. Y eso lo pueden hacer con sesiones privadas, personales, pero también pueden tomar cursos o entrenamientos. Pueden venir al retiro que vamos a hacer en el mes de octubre, a finales de octubre, una semana en México. Aquí les voy a poner el cuadrito para que lo vean. Pero también aquellos que quieren hacer esto como profesión pueden tomar el entrenamiento para facilitadores, que le voy a poner aquí el cuadrito para que lo vean. El entrenamiento para facilitadores pueden mandarnos un WhatsApp. No sé por qué no me lo permite poner. No se ve. Sí, no se ve. Pueden mandarnos un WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Y conectarse con nosotros. Le vamos a decir cómo proceder a partir de ese momento. Nani, ¿tienes algún mensaje para aquellos que están queriendo meterse más en este camino? O sea, si tienes algún mensaje para esas Danielas hace 20 años atrás, ¿sí? Que tenían curiosidad, que le picaba, ¿sí? Las preguntas, investigar. ¿Qué les aconsejas? ¿Cómo empezamos? Bueno, pues escucha tu corazón. Es mucho más fácil. Hay que aprender, pero es más fácil.
lo tenemos más al alcance de la mano. Yo si no hubiese escuchado mi corazón no estaría hoy acá, ni hubiese hecho CMR. El sistema médico es muy diferente a todo esto. Entonces, bueno, escucha tu corazón. Porque al final el trabajo es para uno, todo este camino al final es para uno. Que después te encuentres gente maravillosa y temas maravillosos y que a mí me fascinan día a día, ya eso es un valor agregado. Ujú. Es añadidura. Sinónimos de escuchar a tu corazón, ¿cuál sería? ¿Cómo alguien sabe que está escuchando a su corazón? Porque te llegan señales, mensajes, intuiciones, algo adentro, ¿no? El escucharse a uno mismo, algo adentro que dice, pero esto puede ser diferente. Como me pasaba a mí, que estaba estudiando fisiología, y yo decía, pero acá hay algo que no me están diciendo, hay algo que me está faltando. Esa sensación de falta, de que algo falta, ¿no? Entonces, por lo menos yo siempre fui por ese camino, buscando esa sensación de que no me lo termina de explicar todo. Me llevó mi tiempo, pero bueno, ahí vamos y seguimos. Bien, excelente. Bueno, creo que hemos aprendido un montón de cosas, se han abierto muchas puertas. Claro que sí, esto es un mundo. Es Claro. que tener una visión energética de la vida, con los medios que hay ahora y con la tecnología que hay ahora, es un mundo aparte. Ujú. Así es, y es una manera muy diferente de vivir la vida cuando la vivimos desde soy pura energía a soy un objeto separado del resto, ¿sí? Sí, a mí me gusta mucho el concepto de decir, voy a dejar de decir que tengo un cuerpo, voy a decir que tengo un campo. Y al concepto de decir, en realidad la separación es una ilusión. Al final todo está unido y todo repercute, y todo tiene su eco. Excelente. Bueno, Daniela, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, ha sido brillante. Gracias a todos Gracias. gracias a todos por su tiempo. Un abrazo, un gusto. Gracias a Gracias, chao, todos. Que sean chao. vivas. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Chao.